le he dado un título curioso. Si haces lo que bien te parece, ¿a quién te pareces? Es más bien una pregunta. Es una pregunta que yo creo que ya resolvería el tema de alguna manera. Y es bien interesante pensar, creo que estamos en medio de una sociedad tendiente a la anarquía, ¿no? A que cada uno hace lo que bien le parece. Y no es nuevo. Uno leía hace unos años un libro de curiosidades y uno cree que los muchachos son rebeldes hoy. No, los muchachos son rebeldes desde las épocas bíblicas, más antes de lo que pensamos. Y se piensa en el concepto de anarquía, ¿no? De que cada uno hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Y vamos a mirar un texto aquí, Jueces, capítulo 21, versículos 25. Dice la escritura de la siguiente manera: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es el final de un libro de la Biblia. De hecho, es la conclusión de todo ese libro, no solo el final, es la conclusión. Quiere decir, esa frase fue colocada ahí para hablarnos de lo que sucedió durante esos 21 capítulos, que fueron más o menos 350 años que duró la época de los jueces. 350 años la gente haciendo lo que bien le parecía. Cuando se hace lo que bien le parece a cada uno, imagínese usted en una casa, en una familia, ¿cuántos problemas hay? El papá dice una cosa, la mamá dice otra, los hijos, el uno pelea por uno, el otro pelea por otra cosa. Se vive como se quiere. Creo que este versículo evoca un poco precisamente lo que hoy vivimos de forma muy particular, muy continua, no solo a nivel de familia. Cuando uno piensa en la iglesia, nos encontramos con los mismos problemas. Leía hoy un artículo del periódico acerca de los pastores, que el uno que compró un avión privado, que el otro que se compró una isla, que el otro que hizo y deshizo, y todo pues a raíz de la noticia de esta semana de aquel fulano que dijo que Cristo iba a venir, les hizo vender a los feligreses las casas, los carros, las fincas, traerle la plata, y se quedaron esperando que viniera Cristo, y el que sí se fue el otro. Parece que Cristo vino solo por él y se perdió con la plática y todo. Pues uno dice terrible porque cada uno está haciendo lo que bien le parece. Hoy estamos exactamente en el mismo punto y pues quiero abarcar un poquito el tema pensando en qué ejemplos vemos en el libro de Jueces. Solo se los voy a relatar. El libro de Jueces nos deja unas imágenes bien interesantes, por ejemplo, de un Gedeón. Nos cuenta de un hombre que sí, fue un héroe de la fe, libertó al pueblo de Israel en medio de una situación bien difícil, peleó con 300 hombres, un hombre de fe, oía la voz de Dios, pero nos dice que él en un momento determinado le pidió a aquellos a los que rescató una ofrendita y cada uno le empezó a traer joyas y oros y cosas y dice que el tipo se hizo un efod con un pectoral tipo de chaleco, pues imagínense, lleno de perlas preciosas, de oro, de joyas bien bonitas. ¿Y saben qué terminó eso? Que terminó que el pueblo de Israel dice que se prostituyó tras el efod que hizo aquel hombre. Como que uno llega a pensar, bueno, y este hombre de fe, ¿a qué hora se le ocurrió hacer un efod? ¿Para qué? Entonces, hablando de que cada uno hace lo que bien le parece, a él le pareció bonito hacer eso, ponerlo en el museo y resulta que dejó de ser un artículo de museo a convertirse en un ídolo para el pueblo de Israel. A veces hacemos ciertas cosas y no miramos las consecuencias de lo que hacemos. Creo que cuando uno hace lo que bien le parece, realmente uno no está pensando en las consecuencias. Uno hace cosas y le parecen bonitas, pero vaya a saber qué consecuencias van a tener. Mucho de eso puede suceder porque no preguntamos a Dios qué piensa. Tenemos otro ejemplo, solo estoy relatando porque de pronto para animarlos a ustedes a leer el libro más traumático de toda la Biblia. De hecho, muchas personas que no han leído la Biblia la primera vez cuando leen Jueces dicen, pero qué escándalo, es el libro más escandaloso de toda la Biblia. Los animo a leerlo, de todas formas es bien importante entender cómo Dios actúa en medio de los fracasos, de las malas decisiones del ser humano, con su amor, con su misericordia.
Vemos caso, por ejemplo, en Jueces de Sansón, un hombre que Dios lo llamó desde su niñez. Podríamos decir que es un hijo de creyentes. Pero a ese hijo cristiano le gustaban las no cristianas y oiga, qué lío con ese asunto de buscar muchachas donde no tenía que buscarlas. Entonces Dios le mandó que tenía que acabar con los filisteos. Ya a él le gustaban eran las filisteas. Filistea que veía, el hombre se iba detrásito. Y pues claro, como el tipo era musculoso, mechudo, pues era un mechudo de la época, pues el tipo pues se las tramaba todas de mechudo y de grandote, ¿cierto? Un fisiculturista. Pues hombre, se conquistaban las muchachas, pero la pregunta, y ahí sí como dicen proverbios, ¿él se las conquistaba o se lo conquistaron a él? Pues se lo conquistaron a él y finalmente terminó haciendo su trabajo a medias, terminó siendo un juguete de los filisteos en su propio templo. Literalmente dice, es la única vez que aparece en la Biblia la palabra juguete y Sansón fue el juguete y tuvo una muerte trágica y realmente no cumplió su cometido, no cumplió su propósito. ¿Por qué? Porque hacía lo que bien le parecía. Nosotros tenemos una frase muy castiza, ¿cierto? Hace lo que se le da la gana. A veces nosotros hacemos ese tipo de cosas. Había uno, ese es más original, lo vemos ahí en el capítulo 17. Les he estado relatando 15, 16, 17. En el capítulo 17 nos cuenta de un hombre llamado Micaía. El tipo le gustaban los ídolos. Era un israelita, pero le gustaban los ídolos. Entonces armó en su casa todo un santuario, pero no tenía un sacerdote. Un día vino un levita y recuerden que los levitas fueron llamados por Dios para ofrecer su servicio. Le pareció fácil contratar el levita, le pagó, le daba ropita, le daba comidita y usted me ofrece sacrificios. Pero hay algo curioso en la historia y es que el arca del pacto estaba en una tienda, o sea, el arca de Dios estaba en una tienda y en la de enseguida estaban todos los ídolos de don Micaía. Pues ellos adoraban a Dios en un momentico y luego pasaban y adoraban a sus ídolos. Qué tremendo pensar en el pueblo de Israel que llegó a ese extremo de adorar al uno y al otro y eso es normal. Hoy pensamos en la iglesia de la misma manera, ¿cierto? Eso a la larga es normal. El que quiere ser así, ¿cierto? Quiere torcerse y violar y matar y hacer y deshacer, que haga, que eso es problema de él. Problema de él. Pero y yo como creyente, ¿dónde quedo en medio de esa situación? Y creo que muchos simplemente estamos haciendo lo que bien nos parece. ¿Qué le pareció a Micaía? Bueno, pues yo le pago al sacerdote y él hace su trabajo. Yo le paso plata al pastor y el pastor que sea el que ore por mí. Yo le paso plata al pastor y ese que sea el que se encargue de estudiar la Biblia por mí. Y entonces la gente ni lee la Biblia en la casa, ni ora, ni nada por el estilo. Y pudiéramos resumirlo en una frase. Cada uno hace lo que bien le parece. Pero cuando uno hace lo que bien le parece, la pregunta es, ¿a quién se parece? Y el último caso que encontramos en Jueces, que es tal vez el más terrorífico, un levita tiene su esposa. La señora le pone los cachos por allá con un señor y se fue con el señor, con el fulano. Entonces el levita dijo, no, pues yo voy a ir a reclamar a mi mujer y se fue y la buscó. El tipo allá va, la encuentra, volvió y se la conquistó y se la llevó otra vez de vuelta para su casa, pero de camino a su casa, como quedaba lejos el asunto, tuvo que quedarse donde estaba la tribu de Benjamín, una de las tribus de Israel. Resulta que eso estaban peor que Sodoma y Gomorra. Pues sí, señor, que sacaron la señora y la abusaron entre no sé cuántos tipos toda la noche y pues literalmente la mataron. La dejaron tirada en la puerta de la casa donde la reclamaron. El levita solo se le ocurre una cosa, despedazarla, la picó a pedazos, 12 pedazos y la repartió por todo Israel. No es una buena historia de la Biblia para leerse antes de acostarse a dormir. Y con eso atrajo a todo Israel y se armó la de Troya contra los de Benjamín. Pues al punto que prácticamente acabaron con los de Benjamín. Y pues como era una de las tribus de Israel, tenían que recuperar la tribu porque, listo, se arrepintieron. Pues imagínense, después de esa matazón tan espantosa que hicieron, pues terminaron yendo a atracar doncellas por las carreteras. Entonces, doncella que estaba mal parqueada, la cogían para poder mantener la herencia de los benjamitas. Es una historia bastante fuerte. Termina Jueces con esa frase, y hacía cada uno lo que bien le parecía.
Surge la pregunta es, ¿por qué cada uno hace lo que bien le parece? ¿Por qué a veces sucede en nuestra casa, sucede en nuestro trabajo, sucede aún en la iglesia, que cada uno hace lo que bien le parece? Encuentro tres razones básicas en todo el libro de Jueces, pero digo que hoy les estoy dando más una reflexión que una enseñanza bíblica. Veo la necesidad de que en la iglesia trabajemos estos aspectos. Quiero pensar en el primero y es desorden. Cada uno hace lo que bien le parece por desorden. Desorden es que no existen normas, es que estamos a veces inclusive acostumbrados a que las cosas funcionen mal y así estoy desde que sirva. Cada cosa tiene un lugar, tiene un sitio. Y creo que como iglesia estamos llamados como prioridad, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de orden, a ser personas organizadas, ordenadas. ¿Cómo ordenamos nuestro tiempo? ¿Respetamos el tiempo de otros? ¿Cómo ordenamos nuestra habitación? Partir de cosas tan sencillas como esas puede hacer que yo deje de vivir haciendo lo que me parece y aprenda a sujetarme un poquito a Dios, aprenda a sujetarme un poquito a esas normas que Dios me establece, porque si yo no le hago caso a la mamá que veo, al papá que veo que me está dando órdenes, al jefe que me está pagando, pues menos voy a hacerle caso a un Dios que no veo. Mucha gente vive desobedeciendo al que ve. Uno que pensará de cuánto obedece realmente a Dios. Yo me cuelo en Transmilenio, me gasto los esferos de la empresa y me los llevo para que mis hijos tengan con qué estudiar, pues estoy robando, sencillo. Mucho de ese desorden parte desde adentro, de mi corazón, porque tengo ese pensamiento de hacer lo que se me da la gana. Así que es bueno que meditemos en esta noche y pensemos un poquito que yo puedo hacer lo que quiera, pero ¿y las consecuencias? Lo que debe llevarnos a pensar un poquito es, ¿y las consecuencias? Si yo dejo que mis hijos crucen límites, cuando yo le doy a mi hijo una orden, ¿cuántas veces tengo que darle una orden? ¿2, 3, 4, 10, 20 veces? ¿Cuánto debiera ser lo correcto? Necesito establecer normas para no terminar teniendo, por ejemplo, hijos como un Sansón, que hace lo que se le da la gana, que va a terminar, porque a veces hay papás que dicen, Señor, yo quiero que mis hijos sean buenos cristianos. Sí, pero usted no está actuando como un buen cristiano. No está haciendo las cosas como Dios las manda. Así que es importante entender el orden, ¿cierto? Entender las normas y empezar a establecer normas nos va a ayudar con ese asunto. Como iglesia vamos a trabajar también en ese punto con las normas. Estábamos reuniéndonos y estamos pensando en esto. Por ejemplo, una reunión como estas, que la idea es que no pase de una hora, que pueda comenzar puntual, pueda terminar puntual. Necesitamos normas para nuestras clases, para nuestras escuelas, que por ejemplo a veces programa yo como pastor o mi esposa o mis hermanos que también dictan clases, organizamos nuestro horario, dejamos de hacer cosas personales, dejamos de hacer cosas importantes también para nosotros. Nosotros también necesitamos descanso a veces y a veces sacrificamos nuestro tiempo de descanso para dar una clase, para dar un curso y la gente, ay, a mí se me olvidó, ay, ¿verdad que es que con usted tenía clase? Hombre, ese tipo de cosas, perdóneme, estamos haciendo cada uno lo que bien le parece. Vamos a trabajar con eso como iglesia también. El tema va precisamente porque venimos inquietos con ciertas cosas. Si el culto es a las 7, la gente no tendría por qué estar entrando a las 7:15, 7:20, porque eso genera desorden, porque a veces, por ejemplo, yo estoy tocando la guitarra y está sonando allá, porque toca dejarle entrar a alguien que llegó tarde. Vamos a trabajar con esa parte para no terminar siendo como los del libro de Jueces, en un desorden allá. Una segunda característica que hace que la gente viva como se le da la gana, como quiere. Y es la falta de compromiso con Dios. Porque cuando uno mira el libro de Jueces, uno se va a encontrar que ellos jugaban con Dios. Ellos pensaban que Dios, ay, ayúdame, y Dios lo ayudaba. Pero también, ay Dios, espérame porque es que voy a adorar mis ídolos. Y encontramos un pueblo de Israel que literalmente estaba jugando con Dios. Y creo que cuando uno no tiene ni siquiera normas para su propia vida, mucho menos va a tener normas para una vida espiritual, para un tiempo de oración, para una lectura bíblica, para una reunión, para dar, para ofrendar, para cosas que son sencillas.
y esperamos que Dios nos use y esperamos que Dios haga cosas grandes con nosotros, pero en esas cosas sencillas no estamos mirando a Dios con el respeto que debiéramos, valorando a Dios como debiéramos. Sí, Dios es temible. La Biblia dice que Dios es temible, pero muchos no tememos a Dios y si a veces, incluso en una reunión como estas, actuamos y mostramos a veces el desgano, uno diría, bueno, ¿y con qué ganas ora una persona en lo privado? ¿Con qué ganas una persona en lo privado vive para Dios? ¿Cómo estamos viendo a Dios? Creo que como iglesia a veces fallamos porque, claro, predicamos de la parte del amor de Dios, pero a veces olvidamos predicar de la parte de Dios también es fuego consumidor. Dios es temible, debe ser temido, respetado, honrado. Precisamente por eso vamos a trabajar con la parte de poner normas, de organizarnos un poco más, porque eso hace que se deshonre a Dios. Si yo estoy de mala gana en una reunión, si yo estoy más pensando por allá en otra cosa que en lo que estoy, pues me estoy perdiendo de la bendición de Dios y Dios me está viendo. La Biblia dice que cuando nosotros oramos, dice, ora a tu Padre que está en secreto. Así que si Dios está mirándonos y Él está mirándonos más allá de la cámara apagada, ¿cierto? Dios está mirando nuestro corazón, nuestra actitud, nuestra disposición. Creo que hay algo que trabajar ahí bastante fuerte. Empezar a mirar cómo estamos viendo realmente a Dios. Creo que el pueblo de Israel estaba viendo a Dios como cualquier cosa. Entonces por eso es que Dios tenía que venir y venga, les muestro cómo soy. Y entonces habían esa cantidad de situaciones tan fuertes, tan difíciles. Y finalmente, el mismo versículo nos da una clave. Dice, en estos días no había rey en Israel. Una de las claves es la falta de liderazgo. Ahora, cuando hablamos de falta de liderazgo, no es que no haya un líder, porque líderes hubieron, pero malos líderes, líderes que hacían lo que bien les parecía. Un Gedeón que fue, dijo, peleé la batalla, pero la verdad a mí no me interesa cuidar de ustedes. Solo fue del momento, de sacarlos del problema, pero a él no le interesaba a esa gente para nada. A él lo que le interesaba era su platica y ya dejar de ser pobre porque era un tipo acomplejado de ser pobre y pues con esa ayuda de Dios pues ya no era pobre. A Sansón pues imagínense, ¿quién iría a la iglesia de Sansón? Y mande a las niñas de 15 a la iglesia de Sansón. No, peor. Sí, no, eso nadie mandaba a la China a la iglesia de Sansón. Porque se hacía lo que bien le parecía al Señor también con las que sí. Y por ahí que la China tenga cara filistea, pues peor. Tremendo. Falta de liderazgo. Claro, tenía fuerza, tenía capacidades físicas muy grandes, bien especiales, sobrenaturales, pero no tenía un liderazgo. Él nunca le importó a la gente realmente. Nos pasa a veces, y lo hablaba hace muchos años con alguien, decía, mire, hay muchos pastores, pero pocos líderes. Porque el pastor es el que llama, visita, se encarga de dar escuelas, se encarga de compartir cosas, pero ya liderar es otra cosa. Uno de mis mentores me dijo la siguiente frase alguna vez. Me dijo, liderar es hacer que otros hagan lo que no quieren hacer y que lo hagan con gusto. Lo sacó de un libro, del libro de Pásame otro ladrillo de Chuck Swindoll. Y creo que ese es el punto. Hacer que otros hagan lo que no quieren hacer y que lo hagan con gusto. Eso es liderazgo. El pastor, en cambio, no. El pastor, por él se cargaba a todo el mundo. Sería un sobreprotector, ¿cierto? Entonces, venga, venga, hermanito, venga, hermanita. El líder le enseña al otro qué es lo que debe hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Así que si pensamos en poner en orden nuestra vida, poner en orden nuestra casa, en honrar a Dios, pensar como líderes nos va a servir mucho para dejar de hacer las cosas como bien nos parece. Para que en nuestra casa las cosas dejen de hacerse como bien le parece a todo el mundo, porque hasta el gato opina. Hoy en día, ay, no puedo ir a la iglesia porque es que tengo que quedarme cuidando al gato. Uno dice, oiga, pero y entonces Dios, después se murió el gato y, ay Dios, ¿por qué se murió mi gato? No vuelvo a la iglesia porque me quitaste mi gato. La gente no tiene ni criterios fuertes, firmes, porque hasta el gato tiene liderazgo y el padre de familia, la madre de familia, no la tiene en su hogar. Si queremos que deje de reinar la anarquía aún en nuestra casa, en nuestra congregación, en nuestro trabajo, con nuestros empleados, con la gente que trabaja con nosotros, incluso nuestros compañeros de trabajo,
para los que trabajan. Oiga, empecemos a pensar un poco más como líderes. No se trata solo de ir al frente, se trata de ser ejemplo. Pero soy ejemplo cuando mi vida está en orden. Mire que una cosa lleva a la otra. Y soy ejemplo cuando Dios tiene el lugar que le corresponde. Si yo pongo normas en mi propia vida, las puedo establecer en otros. Y cuando Dios está ocupando el lugar que le corresponde, yo puedo liderar. De otra manera, no. ¿Por qué los jueces no pudieron liderar? Porque ni tenían en orden su vida, porque ¿quién le cree a un Sansón? ¿Quién le cree a un tipo que la mujer se le fue y él se fue detrás y la metió en un sitio donde le dijeron que no la metiera, porque eso le pasó a Levita, le dijeron que no se quedara por ahí? Y luego pica a la señora y la mandan pedacitos para todos lados. ¿Quién le crea a un levita de esos? A un santo levita del pueblo de Israel. ¿Quién le crea a un Micaía? El tipo tenía plata para tener dioses y para pagarle al pastor y todo. Pero subieron desorden. Totalmente un desorden. De hecho, esos ídolos se los robó a la mamá, que eso es peor. ¿Quién cree en un líder de esos? Nosotros necesitamos empezar a poner en orden nuestra vida. Es la invitación de esta noche. A darle a Dios el lugar que le corresponde. Y finalmente a trabajar en liderar. ¿Para qué? Para no terminar haciendo lo que bien nos parece. ¿Cuál es nuestra pregunta? Si haces lo que bien te parece, ¿a quién te pareces? ¿Nos parecemos a los del montón? Se pueden contar con los dedos de las manos los pocos líderes, la gente que hace las cosas de forma correcta, la gente que sigue las normas, la gente que respeta, que valora, la gente que le da a Dios el lugar que le corresponde. Pero los demás, la filosofía de muchos es que para donde va la gente, va Vicente. Y es donde muchas veces terminamos, haciendo lo que otros hacen, a veces aplaudiéndolo, a veces siguiendo, porque esta mañana charlaba con la persona que trabajo y le decía, me parece más tenaz que ese pastor que se llevó la plata de toda esa gente, me parece más tenaz los otros que le creyeron, porque no les pareció sospechoso que les mandaran vender la casa, el carro. ¿Dónde está su Biblia? ¿Dónde está su Biblia que dice que Jesús vendrá a la hora que no se sabe? ¿Dónde está la Biblia de esa gente? ¿Qué Biblia están leyendo si eso está clarito? Que no se sabe a qué hora va a llegar. Y si Cristo va a llegar, ¿para qué vendo yo las cosas y a la larga se van a quedar acá? Entonces, ¿para qué las vendo? Es que no tiene ni sentido eso. ¿Y para qué se las doy al pastor? Que si el pastor se va a ir para el cielo, tampoco se va a llevar esa plata. Caídos del zarzo un tricito, pero es porque cada uno hace lo que bien le parece. Porque si la misma gente vive en desorden y el otro sí sabe lo que quiere, pues aprovecha, porque donde hay desorden, se aprovecha. Mis amados, reflexionemos en este texto. Espero que no se les olvide. Si nuestra vida está en desorden es porque nosotros simplemente no estamos poniendo normas, porque no estamos teniendo a Dios en el lugar que corresponde y porque no estamos actuando como líderes, personas que van adelante, porque si los demás quieren irse a un hueco, yo no tengo por qué. Al contrario, si yo soy un buen ejemplo, seguramente otros van a poder seguirme también y puedo ayudarlos a salir de su propia mediocridad, a salir de su mala situación.